discurso que voy a hacer para el ingreso en la Real Academia va a versar sobre el actual cambio climático, pero focalizando en los aspectos de la crisis y del desarrollo actual del mismo, porque no es una cosa a futuro, es una cosa que ya la tenemos aquí. Una de las razones por las cuales tenemos olas de calor es porque hay un relajamiento del diferencial de presión entre el Ártico y la zona subtropical, que hace que, como la zona del Ártico se está calentando más, el gradiente térmico se suaviza y hace que tengamos más intrusiones de polvo sahariano y que implica aire seco, cargado de polvo, y que esa ralentización de los movimientos atmosféricos hace que duren más. En el mundo científico hay un acuerdo prácticamente no unánime, porque siempre hay la discrepancia científica que es necesaria, pero un acuerdo de más del 97%. En el medio político ya es muy diferente la situación, desde diferentes perspectivas, pero cada vez es más el acuerdo de que tenemos un cambio climático y hay que actuar en consecuencia. Pero es verdad que hay políticos que representan los intereses creados de los sectores tradicionales energéticos, del petróleo, etcétera, caso del actual presidente de Estados Unidos, o caso del anterior presidente que había en España, que por razones de intereses creados, intereses económicos o intereses de partido, pues adoptan o una negación total, caso del presidente americano, o una no actuación política al respecto. El cambio climático representa como un torpedo a la línea de flotación del modelo socioeconómico energético. Por lo tanto, eso de cambiar, hay mucha población que los genes nos llevan a un comportamiento conservador más que dinámico y hace que haya una confrontación entre las necesidades de cambio y las actitudes comprensibles pero inconvenientes de mantenerse en la situación. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Recibo vuestra promesa. Al comienzo de la era cristiana, hace unos 2000 años, había sobre la Tierra unos cientos de millones de hombres y mujeres y que han crecido exponencialmente hasta llegar hoy día a más de 7.500 millones de individuos de la especie y creciendo. Existe una serie de causas principales para este crecimiento en los últimos 300 años. Uno fue la invención de la máquina de vapor que dio lugar en 1750 a la Revolución Industrial. Pasteur, que desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas que originó en el último tercio del siglo XIX todo el proceso de higienización, que dio lugar al desarrollo de la ingeniería sanitaria. El coronel Drake, que perforó el primer pozo petrolero del mundo en 1859, logrando extraer petróleo a una profundidad de 21 metros de profundidad, dando origen al uso comercial e intensivo de los combustibles fósiles, hacer posible el uso de una energía fácilmente transportable, con elevada potencia energética y a un precio barato. Hay otro
hecho que no se le da excesiva importancia, pero que, si bien ya el invento de la máquina de vapor era el uso del calor, Carrier, en 1902, desarrolló las bases modernas del aire acondicionado y el desarrollo de la climatización, es decir, el dominar el frío. Los primeros en usar este sistema acondicionado fueron las industrias textiles del sur de Estados Unidos. El doctor Fleming comunicó su descubrimiento sobre la penicilina en el British Journal of Experimental Pathology en 1929, dando lugar al tratamiento de las infecciones mediante antibióticos. La Revolución Verde es la denominación usada internacionalmente para describir el importante incremento de la productividad agrícola y, por tanto, de alimentos mediante el uso de fertilizantes, plaguicidas y el riego, a una escala más industrial. Gran papel de la ingeniería que permitió fijar el nitrógeno atmosférico. Todo ello ha llevado a la explosión de las megaciudades, en esa explosión que podemos ver en la gráfica. En la actualidad, el 54% de la población vive en ciudades, de las cuales un 78% es en los países desarrollados y 49% en los países no desarrollados, siendo un proceso que ha tenido lugar exclusivamente en los últimos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se espera que en unos próximos años, 10-20, ello alcance al 75% de la población mundial. Este conjunto de factores es lo que ha propiciado esta explosión del número de individuos de la especie humana, del llamado Homo sapiens, y la concentración de la misma en megaciudades, dando origen a los actuales problemas medioambientales de disponibilidad de recursos, de calidad del aire, de pérdida de biodiversidad, etcétera, y especialmente al calentamiento global que está provocando el actual cambio climático. La trascendencia del cambio climático constituye eje clave de los debates en los grandes foros económicos internacionales, no solo por sus inherentes costes en términos económicos, sino también desde la perspectiva financiera, que incide sobre la aplicación de las finanzas públicas, tanto en el gasto corriente como en el no corriente, la orientación de las inversiones empresariales, los modelos industriales, las actuaciones preventivas de conservación y mitigantes e incluso las competencias de los bancos centrales y las responsabilidades del mismo sector financiero. Con todo, la preocupación por los perfiles económicos del cambio climático data del año 1975, cuando distintos investigadores alertaban sobre el aumento de la temperatura y el catedrático de la Universidad de Yale, el profesor William Nordhaus, premio Nobel de Economía en 2018, junto al investigador de la Universidad de Stanford, Paul Romer, se erigió en pionero de los estudios sobre la economía climática. A raíz del Acuerdo de París de 2015, se detectó la necesidad de canalizar recursos financieros hacia inversiones favorables a modelos económicos bajos en emisiones de gases de efecto invernadero y respetuosas con el medio ambiente, acuñándose el término de finanzas verdes. Probablemente, en un momento en el que se atisba una serie de factores turbadores de distinta índole para la economía mundial, un trance que rebajaría la potencial producción global en el medio plazo es el cambio climático. En ese sentido, el Banco Mundial estima que en el caso de que la temperatura siga subiendo de igual manera que lo ha hecho hasta ahora, en los próximos años el Producto Interior Bruto mundial podría recortarse entre el 15% y el 25%, los 20 billones de euros que mencionaba el doctor Baldassano, castigando con severidad a países ya de por sí vulnerables, siendo las economías emergentes y en vías de desarrollo las más sensibles y perjudicadas. Empero, combatir el cambio climático implica en el corto plazo un peaje: la destrucción de miles de empleos en sectores económicos que a la larga están condenados a desaparecer y a la vez impulsar y desarrollar la creación de otros sectores que sean capaces de promover ocupación laboral.